Campañas de mentiras, campañas de desinformación, campañas para distraer a la opinión pública, campaña electoral. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, junto a un invitado que les traigo el día de hoy a través de Impacto Venezuela, que es Juan Barreto. Él es doctor en ciencias sociales, profesor universitario, también es miembro del partido Redes. Bienvenido a mi programa, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás a ti y a todos tus usuarias y usuarios? Gracias. Los usuarios de las redes sociales, sí. Con lo primero que quiero arrancar es eso, las campañas de mentira. Hay presidenciales este 28 de julio, o es lo que se espera, y de un lado vienen denuncias del gobierno de Nicolás Maduro, que hay mentiras que los están difamando, desde la oposición también, desde hace décadas se denuncia también lo mismo. ¿En qué momento nos encontramos actualmente y qué nos diferencia de otros episodios electorales? Si pareciera que siempre es lo mismo, pero lo que sí es cierto es que estamos en una campaña electoral o precampaña electoral atípica. Sí, fíjate, los medios han dado con la cuarta revolución industrial e informática y en la misma medida que se han ido enseñoreando las redes sociales, los medios tradicionales, radio, prensa, prensa escrita, quiero decir, los periódicos y la televisión han ido pasando dolorosamente para ellos a segundo plano. Hoy surgen nuevas tribus, nuevos nichos de agrupación o organización social alrededor de las redes y del el boom que ha tenido este tipo de plataformas. Y con ella, nuevas prácticas sociales, nuevas prácticas políticas. La información se hace flexible, se hace fluida, se hace transparente, el tiempo de la información se acelera y todo el mundo se convierte prácticamente en comunicador, en productor de contenidos. Eso crea un gran caos en los procesos de comunicación y para que una idea se mantenga fija es cada vez más difícil. Es decir, la inmediatez trae como consecuencia el desplazamiento y la aceleración del concepto de actualidad. Ahora, hoy estamos en un evento que algunos intelectuales llaman de recalentamiento de la opinión pública por sobresaturación de información. Y eso hace que empresas, que organizaciones políticas, que grupos de poder se hagan de los instrumentos para influir como en su momento influía la radio, la televisión, etcétera, los grandes medios. Hoy se ha desplazado, insisto, hacia la nueva mediática, hacia las redes sociales, el empuje de los bloques de poder. Entonces, la falacia, el ocultamiento, la media verdad, la distorsión, esto, son formas de encubrir los eventos a los sujetos y se les crea entonces a cada situación, a cada personaje, una aureola. Yo he sido víctima de campañas de difamación, pero durísimo, durísimo. Yo creo que conmigo experimentaron cuando estaban empezando a aparecer con fuerza las redes, empezaron a experimentar creando laboratorios, ¿no?, de experimentación mediática y muchos personajes. Ahora, ¿qué Todavía hace que esto? mediante por redes, el número del eh, sismo, por Mira, ejemplo. de mí han dicho de todo, de mí han dicho hasta que soy gordo, pues. A veces la pegan, a veces no la pegan. Entonces, bueno, ¿cómo se vence eso? Bueno, con mucha perseverancia, con mucha permanencia, entendiendo que toda información es como las emociones, es efímera. Entonces, los medios de comunicación, sean los tradicionales o los nuevos medios de comunicación en red, producen ese efecto, producen emociones, trabajan fundamentalmente con las emociones y necesitan recargar esas emociones. Y hay un efecto que estudiaba la señora Neumann por allá por los años 70, que es el de la inoculación. Necesitan ir aumentando la dosis paulatinamente, poco a poco aumentando la dosis. ¿Para qué? Para que, como un adicto que necesita renovar las dosis, se mantenga viva la emoción. Que la psicopolítica se refiere precisamente a eso, como el escenario político
que se supone que es el espacio de las propuestas, los argumentos racionales y el debate, ha ido siendo desplazado, solapado, sustituido y subsumido por el mundo de la producción de emociones. Entonces, la, la esfera política, como dijera Max Weber, que era una instancia de realización de la racionalidad humana, donde en el debate, en el diálogo social se construía una verdad por consenso que luego creaba una hegemonía. Eso ha sido desplazado y reducido a un espacio relativamente inferior. Hoy tú ves que los candidatos bailan, se desvisten, besan a una señora. Antes no es que no lo hacían, ¿no? Pero lo importante antes de un candidato era su argumentación, su discurso. Hoy no. Hoy es la La emoción que el imagen. candidato produzca, la imagen, el uso que hace de la imagen, el espectáculo y el escándalo. O ha incumplido, porque desde su gestión parlamentaria, usted sabe muy bien que cuando esa ley salió era para unos medios que no Para eran un tipo de complacientes. medio, claro, claro, de acuerdo, para un tipo de medio, para un formato de información. Hoy, No ajustado a las líneas del gobierno. claro, hoy La ley contra el fascismo es hoy. sí, van surgiendo otras leyes que uno no sabe ni qué fundamento tienen, que son más en el sentido del control social que en el sentido de la regulación a favor de la sociedad. Pero esa es harina de otro costal. El tema, tú decías, bueno, la responsabilidad. El problema es que Venezuela se desinstitucionalizó. No importan las leyes que hagan, la gran mayoría de los ciudadanos no creen en las instituciones, no se siente representado por ellas. La gente va a resolver un problema y se busca lo que llaman en criollo una palanca. Tú no tendrás un amigo en el ministerio tal o en la alcaldía que me ayude a resolver problemas. La gente no va directamente porque no confía en la institución. Cuando yo fui parlamentario, eh, hicimos una ley, William Lara, que en paz descanse, yo y otros diputados, la ley de responsabilidad de radio y televisión, que algunos medios comenzaron a llamar ley Mordaza, una ley que existía y existe en todos los países, leyes similares en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en España. Existen leyes que regulan el comportamiento de los medios. Ahora, resulta que esa ley va quedando obsoleta. ¿Por qué va quedando obsoleta? Porque la ley se hizo para unos medios que hoy prácticamente son inexistentes y si no inexistentes, marginales. Es decir, en su impacto y en su influencia, en la misma medida que ha habido una gran confrontación social entre oposición y gobierno, ambos factores han pulverizado a las instituciones. ¿Verdad? Atacarse unos con otros. En eso se ha Exactamente. basado esta pre-campaña, porque la campaña oficial es en Sí. junio. Pero atacarse unos con otros podrá traer algún resultado favorable o positivo, como siempre No, lo hacen. O sea, es un ataque permanente de políticos de todos los sectores, o sea, es un todos contra todos. Eso no le sí. hace daño al pueblo Se venezolano. impuso, se impuso una lógica, se impuso una lógica polarizada de todo o nada, de cero mata cero, de lo gano todo o lo pierdo todo. Y en ese juego ha caído la oposición y el gobierno lo ha sabido aprovechar. Eh, Fíjate tú, cuando Henry Ramos Alú dice en 2016, cuando se instala la Asamblea de 2015, Maduro, en 6 meses te saco del poder, yo creo que Maduro se frota las manos y sonríe. ¿Por qué? Porque el papel de la Asamblea Nacional no es llevarle la contraria al Ejecutivo ni solaparlo. En ese momento comienza una confrontación extraconstitucional. Decir por parte de Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, voy a sacar al jefe del Ejecutivo del poder, eso se llama golpe de Estado, aunque no lo lograron materializar. Después, en 2018, después de las elecciones de 2018, se tira la jugada del interinato y el gobierno se vuelve a frotar las manos. ¿Por qué? Porque en este momento la oposición, el sector mayoritario de la oposición, se pone al margen de la institución y las leyes. Y el gobierno entonces
copa todas las instituciones y sin regulación alguna comienza a hacer lo que le da la gana, que es lo que está pasando. Eso lo vemos reflejado en el pulso de las redes sociales. Hay dos países, un país que responde al bloque hegemónico en el poder, a la élite en el poder, y un país que responde al bloque hegemónico en la oposición, a la élite de la oposición. Eso crea lo que llamaría Gramsci una centralidad política que desplaza al resto de la sociedad y la convierte en periférica. ¿Qué está en el centro del país hoy? Una gran confrontación que mantiene al resto de los ciudadanos, de las instituciones, de los gremios, de los sindicatos, de los empresarios, girando alrededor, de manera marginal, alrededor de ese centro político, de ese yin yang que se creó, que es un espacio donde oposición y gobierno se disputan el poder y se disputan también la realidad, la verdad, el juicio público. Y bueno, esa confrontación, mientras nosotros estamos hablando, se está llevando a cabo. Pareciera que no tiene final. Hay ¿Quién sale perjudicado? negociaciones. Como dice, Se hablaba del levantamiento. Las sanciones es un tema que ha sido utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro a favor y en contra, igual por la oposición. Hoy en día la oposición dice sí, las sanciones afectan también al pueblo venezolano, evidentemente. Anteriormente no era así. Entonces, utilizar el tema de las sanciones y que la Unión Europea haya accedido con un gesto de buena fe, de buena voluntad, para que hayan elecciones libres y transparentes el 28 de julio y que miembros o altos funcionarios del gobierno digan, no nos hace falta, no nos importa, no queremos o las rechacen, o sea, ¿cómo se puede interpretar esto? mira, yo creo que es una respuesta tonta, es una bravuconada. Eh, no sé por qué. Yo de verdad a veces veo será porque como yo lo veo desde afuera de manera desapasionada, pero yo creo que la respuesta pudo haber sido más inteligente y no sé por qué, porque en el gobierno hay gente inteligente. Podría haber sido, por ejemplo, bien bueno que en Europa se empiezan a dar cuenta que las sanciones no funcionan. Ojalá este desbloqueo de las sanciones traiga a algunas personas, sea el inicio de un proceso de encuentro, de diálogo, de apertura, donde todas las sanciones sean levantadas, etcétera. Es decir, podría haber sido un discurso mucho más proactivo, ¿no? Un discurso, oye, el hecho de que levanten estas sanciones demuestra que son Estas sanciones injustas. son contra funcionarios, se levantaron Sí, sanciones contra funcionarios contra del Consejo funcionarios, sanciones Electoral. personales. Pero por eso te digo, el manejo comunicacional del gobierno es absolutamente confrontacional. Pareciera que cualquier gesto y cualquier cosa que venga de otro sector que no sean ellos mismos debe ser respondido de manera agresiva. Y en este caso, la respuesta que el gobierno da es absolutamente desproporcionada en relación con el gesto que viene de la Comunidad Europea. Por ejemplo, ¿qué le costaba a ellos decir? Oye, eso demuestra que esas sanciones son injustas. Fíjense que la pusieron de manera injusta y ahora la levantan sin ninguna otra consideración. Ojalá se trate de un proceso de rectificación de la Comunidad Europea, ojalá se trate de un proceso de apertura, ojalá vengan más levantamientos de sanciones. No, eso no lo... O sea, no, me estás quitando la soga del cuello y yo no quiero que me la quites porque cuando me la pusiste era injusta y ahora me la quitas y yo... Se enredan, ¿no? Eso yo no lo entiendo. Y lo mismo pasó cuando Petro y Lula Pero no tiene una y Pepe incidencia Mujica. en el subconsciente de la población, es decir, el Sí, voto a la hora de sí. votar. Esto todo es pre-campaña, o sea, Yo creo que eso se debe a que ellos necesitan galvanizar, unir, reagrupar a sus seguidores, a la gente que les queda, y están tratando de evitar cualquier anfibología, cualquier dispersión. Y por eso entonces ellos desarrollan un discurso en blanco y negro, un discurso eh, que no admite matices, un discurso de estás conmigo o estás contra mí. Fíjate, todos son enemigos, todos están en contra nuestra, tenemos que agruparnos, tenemos que defendernos. Es un discurso absolutamente defensivo.
Lo mismo pasó cuando Lula, Petro, Pepe Mujica y otros dirigentes de América Latina le dijeron a Maduro, oye, que tenía que abrir, que tenía que garantizar elecciones justas. Bueno, inmediatamente salieron los voceros del gobierno a calificar a estos sectores como izquierda cobarde, ¿no? Como izquierda tibia. Oye, decirle a Pepe Mujica cobarde, hay que tener de verdad una desproporción muy grande en el cerebro. Pepe Mujica, un hombre que estuvo torturado, que estuvo en un hueco, lo encerraron en una letrina y encima le hacían las necesidades. Imagínate, un hombre incomunicado por 8 años, mismo cuenta que su único amigo era una rata, que tuvo que comer excremento, que le volaron de un tiro el vaso y hoy sufre de un problema autoinmune porque no tiene vaso. Decirle cobarde a un hombre como ese, decirle cobarde a un hombre como Lula, decirle cobarde a un hombre como Petro, solamente porque no estás de acuerdo conmigo y avalas mi gestión y mis políticas. Eso es una actitud absolutamente defensiva. Yo veo al gobierno muy acorralado, yo veo al gobierno muy a la defensiva. ¿Logrará salir del acorralamiento? No lo sé, pero a todas luces su actitud es una actitud de lo que llamaba San Agustín la ciudad tomada, la ciudad cercada, la ciudad sitiada es el concepto, la ciudad sitiada. En una situación de sitio donde hay un cerco a la ciudad, todo el que se revela es culpable y todo el que duda es culpable. O estás conmigo o te tiro por la muralla, te lanzo hacia afuera. Ese es el comportamiento del gobierno. Y eso es lo mismo que está pasando con los medios de comunicación. O te sometes o desapareces. Sí, exacto. En este momento que es como donde todo está mucho más intenso, más fuerte. Para finalizar, porque se nos agota el tiempo, Juan, me gustaría seguir conversando contigo, pero hay una frase que leí en tu cuenta en la red social X o Twitter que dice, niebla de guerra en el campo de maniobras. ¿Qué con eso? Sí, fíjate tú, nadie sabe lo que va a pasar en cualquier país medianamente normal, donde funcionan las instituciones. Hay un proceso de elecciones y uno dice, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, o gana Trump o gana Biden. Si avanza el juicio que se le lleva a cabo a Trump, es posible que lo inhabiliten y los republicanos nombren al gobernador de la Florida como candidato o al senador tal como candidato. Y si Biden no logra remontar la cuesta en 2 o 3 meses, tal vez lo sustituyan por Kennedy o por otro candidato. O sea, las cosas están más o menos claras y tú puedes hacer predicciones, pero en Venezuela no. ¿Dejará el gobierno correr a González Urrutia hasta el final? ¿Le levantarán una penalidad, una tarjeta roja como en el fútbol, a la tarjeta de la plataforma unitaria que se llama la tarjeta MUD y con ello quedará inhabilitado el candidato y las tarjetas adherentes? ¿El gobierno se tirará la parada de convertir a Venezuela en un país paria al estilo de Corea del Norte, aplicando políticas a lo Daniel Ortega en Nicaragua? Es decir, hay una bruma, una neblina que no permite ver más allá del día siguiente las jugadas de la oposición, las jugadas del gobierno. Todo el mundo dice, dejaron sorpresivamente inscribirse a González Urrutia. ¿Será que hay La una candidata es María negociación? Corina Machado, aunque esté Sí, inhabilitada. O sea, la gente identifica ahora a este outsider con María Corina Machado. claro, ella está haciendo campaña. El gobierno lo permitirá. En fin, no podemos predecir con una Claro. aproximación que no sea la de unas horas, la de unos días. Todos los días van ocurriendo eventos sorpresivos. Entonces, eso se llama en el argot militar niebla de guerra, cuando hay una confrontación, los tiros, el sudor de los soldados. Imagínate tú si es en invierno, como en la guerra entre Rusia y Ucrania, hay una niebla, ¿no? O sea, una niebla que no te permite ver más allá de 3 metros. Entonces, maniobrar, tomar decisiones tácticas
en medio de la niebla de guerra es muy difícil porque el ambiente es absolutamente opaco. A eso me refería. ¿Crees que se vayan a dar las elecciones presidenciales el 28 de julio o también es posible ese escenario de que las suspendan a última hora? Hay muchos rumores, decía el candidato Enrique Márquez en estos días en una rueda de prensa, decía, tengo que denunciarlo. He escuchado fuertes rumores sobre la posibilidad de que se suspendan las elecciones. Pareciera que el gobierno lo está barajando y que hay un sector del gobierno que lo está solicitando. Todo eso está dentro de la niebla de guerra y dentro de las posibilidades en este país insólito en el que se ha convertido Venezuela. Ojalá no ocurra. Yo tengo la esperanza que la propuesta Petro, que también Enrique Márquez ha venido enarbolando, que la propuesta Petro cale, que el gobierno venezolano no guarde silencio sobre esta propuesta tan inteligente y tan interesante, que los factores hegemónicos en la oposición y el gobierno se sienten, caramba, por Venezuela, firmen un pacto, un acuerdo de que el que gana, gana y el que pierda, pierda y se respeten los resultados, tal como lo solicitó Lula en un discurso reciente, y que se le pueda consultar al soberano, el dueño de la soberanía, el día de las elecciones en un referéndum consultivo, donde la gente pueda decir si está de acuerdo en que se respeten los resultados y que el ganador respete al perdedor, que no hayan persecuciones, que no hayan retaliaciones, que vayamos a un proceso de restitución de las garantías constitucionales y de ejercicio de la ley para que haya paz. Yo creo que ese es un anhelo de todos los venezolanos que tenemos un poquito de sentido común y que tenemos un poquito de corazón por esta patria. Por cierto, antes que se me olvide, ya el partido de Redes sabe a quién va a apoyar porque declinaron su apoyo a el conde del Guácharo, como lo conocen Sí, sí. todos los Mira, venezolanos. Quería saber tú, si ya tenían a alguien en mente porque veo que nombra mucho a Enrique Márquez. sí, Enrique yo lo conozco, él lo recordaba en estos días en una conversación que tuvimos. Eh, lo conozco hace más de 40 años, cuando yo fundé con otros dirigentes, Alejandro Hitcher, etcétera, el movimiento 80 en la central, que era un movimiento estudiantil independiente. En el Zulia surgió un fenómeno parecido que era la plancha 20. Y nosotros viajábamos en Zulia, los del Zulia venían a Caracas y Enrique y otros dirigentes se quedaban en mi casa y nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que las propuestas de Enrique son las más inteligentes que hay sobre el tapete. Es el único candidato que está proponiendo cosas. Nosotros lo estamos siguiendo con mucho Como interés. ejemplo, ¿qué es lo más relevante de sus propuestas? Mira, él ha tomado como suya la propuesta Petro, de la cual te hablaba hace un instante. Mm. Ayer lo vi que estaba en el Zulia y propuso un modelo de descentralización, un modelo de recaudación de recursos y de manejo de recursos directamente por las regiones. Propuso un modelo de descentralización del sistema eléctrico en un estado como el Zulia, que se va la luz a cada rato, es muy importante. Y yo veo que él va haciendo propuestas en cada presentación, toda la semana hace una rueda de prensa. Entonces nosotros por eso lo estamos viendo con mucho agrado, con mucha simpatía y con mucho interés. Y pronto tomaremos una decisión. Nosotros nos Todavía no retiramos. es oficial, pero lo están No, acompañando. todavía no es oficial, pero es el candidato que vemos que más se parece a lo que nosotros Y bueno, aspiraríamos. próximamente estoy pensando también ya tenerlo en cara a cara. Vamos a empezar con esa ronda de candidatos a tenerlos aquí para ir escuchando, para ver esas propuestas Claro, que quiere saber el venezolano de a pie, el que no le pagan la pensión, el que la pensión no le alcanza, el que el sueldo no le alcanza. O sea, ellos quieren saber qué van a hacer los candidatos presidenciales y basados en eso es porque van a darle su voto, ¿no? Aunque esto está sí. politizado, o es Nicolás Maduro o es Edmundo González Urrutia, que son las principales figuras, digamos, o lo que más suenan en este momento. Bueno, Juan, bueno, no sé, pero por tu aporte a través de mi programa Cara a Cara en Impacto Venezuela. Me gustó haber, muchas gracias, siempre a la orden, me encantó tu programa y ojalá en algún momento podamos seguir hablando de todas estas cosas. Gracias a ti. por supuesto que sí, esto es un tema que siempre da para hablar y los venezolanos me importa mucho que estén al día a día con todo lo que está pasando con ese tema de la desinformación.
que es tan importante saber dónde estamos parados hoy en día con el uso de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a toda mi audiencia también por permanecer conectados conmigo cada domingo en este su espacio sin censura. Recuerden que para más información pueden visitar www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.